Económica son números publicados por el INDEC, la actividad económica que experimentó una contracción de 3,8% según los números en agosto en términos interanuales y anotó un tenue avance del 0,2% respecto a julio. En la medición desestacionalizada acumuló un retroceso de 3,1% a lo largo de este 2024 y se demora el rebote que prevé el gobierno nacional, el rebote en B, en U, en tilde, como se le llame. Vamos a hablar con José Simonella, economista y presidente de FACPSE, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, para ayudar a entender los números, por ahí más fríos, de la economía, pero además también con otro pedido de aclaración de lo que es la situación de la AFIP, ¿no? Que abordábamos ayer y antes de ayer cuando se daba a conocer por parte del vocero presidencial la decisión del gobierno de la disolución de la AFIP y la creación del ARCA, entre otros temas. Te saludo, José, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo analizamos estos números que acaban de publicarse? ¿Qué significa estos números en la economía? Bueno, la economía le cuesta recuperarse de la fuerte recesión. Recordemos que en Argentina digamos, más del 60% de la demanda agregada se explica por el consumo interno y por el gasto público. Ambos están golpeados como consecuencia de la decisión del gobierno de demorar, digamos, perdón, de disminuir el déficit fiscal en lo que hace a gasto público y en lo que hace a consumo interno, golpeado por los efectos que la inflación ha tenido o tiene todavía sobre los salarios, sobre los ingresos reales, sean formales o informales, que no logran todavía recuperar el nivel. Así que yo te diría que digamos, la economía le está costando recuperarse, está muy lejos de la recuperación en B corta que planteó el gobierno, cuestión que ya el gobierno no lo está mencionando. Los sectores que están creciendo son los sectores que menos mano de obra demandan, o si lo queremos poner al revés, es los sectores que más le cuesta recuperar son los que mayor demanda de mano de obra tienen, que son los sectores de la construcción, los sectores del comercio y los sectores de la industria que siguen muy golpeados. ¿Qué recuperó? Pesca, ¿qué recuperó? Sector agropecuario, ¿qué recuperó? Sector minero. Pero los sectores demandantes de mano de obra que realmente impactan en la mayoría de las pymes del interior del país, esos sectores todavía están muy golpeados. Hay un asesor de Caputo que dice que la recesión está llegando a su fin. Se llama Martín Boutier, el director del Banco Argentino de Desarrollo, es asesor del ministro de Economía y que dice que por más que estos números indiquen lo que indican, que la recesión está llegando a su fin. ¿Cuál es tu visión, José? Bueno, yo creo que todavía le falta la recesión para llegar a su fin. Lo que él sostiene es que en los últimos 2 meses de información del estimador mensual de la actividad económica, el de agosto y el de julio, ha tenido un crecimiento intermensual, digamos, de mes a mes, y que en la comparación del interanual se da sobre meses donde había anabólico para que la gente consumiera, digamos, es agosto del año pasado. La verdad es que solo hay que recorrer las pymes, solo hay que recorrer los comercios para darnos cuenta que no es tan así, digamos, ¿no? Que lo que impulsa al indicador a tener 2 meses de crecimiento son sectores, como decíamos recién, que no hacen a la mayoría de las pymes nacionales. Obviamente que en el caso de Córdoba, el sector agropecuario es un sector relevante y que tiene impacto, pero no así en otras provincias del país. Así que yo te diría que lamentablemente todavía para el rebote falta, tanto el gobierno como la mayoría de los analistas, como el propio Fondo Monetario Internacional, que coinciden en que la caída este año va a ser del 3,5%, la caída del Producto Bruto Interno, una caída muy fuerte, pero además una recesión muy larga, hace muchos meses, no solamente de este gobierno, del gobierno anterior, que viene cayendo el nivel de actividad. Así que obviamente que todos esperamos una recuperación para el año que viene, porque no se cae de manera indefinida. La gran preocupación es si las pymes lo van a poder soportar, porque las grandes empresas que tienen espalda financiera lo pueden soportar, pero la pyme cada vez se le hace más difícil porque nunca no termina de llegar a la otra orilla y ya casi no le quedan brazos, ¿no? Brazos financieros, capital de trabajo y demás.
Bueno, recién mencionabas el déficit cero, del que no se mueve el gobierno y para el cual, primero preguntarte si esto es posible. Si es posible, ¿a qué precio y cómo se eligen los recortes? Porque muy criticado fue el gobierno por hacer como el Excel, ¿no? Decir, bueno, acá esto recorto, no me importa, llego al déficit cero y ahí va, ¿no? El tema de la salud, bueno, los jubilados que escuchábamos recién, la educación que está en tensión permanente. ¿Cuánto más va a tensarse eso hasta que llegue a repuntar la recesión pronosticada por el gobierno? Sí, el déficit cero es posible mantenerlo. Como decís, como bien lo planteás, es importante que se calibre ese déficit, el objetivo de disminución del gasto. El gobierno, cuando ni bien inició con un proceso de licuación de gastos, fundamentalmente de jubilados, y después fue avanzando en lo que ellos llaman la motosierra, digamos, en hacer reformas estructurales. De hecho, por ejemplo, que la privatización anunciada ayer del ferrocarril Belgrano Cargas va en esa línea. Entonces digo, ahora viene la parte de reformas estructurales, reformas que deben ser bien diseñadas para que den buen resultado en términos de no solamente reducción de gasto, sino también en el objetivo de que, por ejemplo, el Belgrano Carga cumpla la función para la cual, o sea, que la Argentina necesita, que es transportar carga de manera eficiente. Entonces no es cuestión de privatizar, sino hay que privatizar bien, y hay que ver también cómo se soportan las cargas, digamos, desde el punto de vista social, ¿no? Porque obviamente ajustar a los jubilados en términos de mostrar números es eficiente, ahora socialmente es muy complejo y muy triste. Y muy inequitativo también, si lo queremos plantear así. Así que yo te diría que lo que viene ahora es más que motosierra, bisturí, ser más cuidadosos, hacer, digamos, realmente reformas que no solamente disminuyan el gasto, sino que mejoren la productividad de la economía, que es lo que todos necesitamos. Argentina es un país que se ha empobrecido de una manera alarmante en los últimos años. Solo hay que ver, o en las últimas décadas te diría, solo hay que ver que los países de la región para darnos cuenta que no solamente no crecimos, sino que en términos relativos con los países de la región, nos hemos quedado muy atrás. Tenemos un Producto Bruto Per cápita que no ha aumentado desde el 2011, cuando en realidad en el mundo aumentó y que solo por inflación debiera haber aumentado si hubiéramos mantenido el nivel de producción. Así que yo te diría que el desafío que tiene el gobierno y por supuesto todos los argentinos es enorme, es tratar de hacer a la economía, volverla eficiente, digamos, ¿no? Un gasto público de casi 40% como tenemos, insostenible por el sector privado, genera una presión tributaria tremenda que no es soportable por el sector privado, que aquí hay que entender que la presión tributaria no es el impuesto que pagan las empresas solamente, sino es el impuesto que pagamos todos a la hora que consumimos. Cada jubilado que va y compra un paquete de fideo está pagando impuestos, cada litro de leche que se compra paga impuestos. Entonces digo, hay que tener en claro que los productos que consumimos tienen un 50% de impuestos y que mientras un productor recibe uno, claro, el consumidor paga, depende de los productos, pero paga 4, 8 o 10. Entonces digo, hay un proceso digamos que la economía se tiene que eficientizar. Los países de la región en eso han avanzado mucho, en reformas fiscales para lograr mayor equidad también hay espacio para mejorar, en reformas laborales para no proteger solamente al que tiene trabajo como son las actuales, sino fundamentalmente generar oportunidades de empleo para la gente joven, también hay que avanzar. Digo, hay muchos frentes por los cuales avanzar. A tu pregunta, ¿es posible bajar el gasto? Sí, es posible bajar el gasto. Argentina hasta el 2011 tenía un 24 puntos del PBI de gasto consolidado, es decir, nación, provincia y municipio, y a partir del 2011 Cristina de Kirchner lo empezó a aumentar hasta llegar al 40 del último año. Entonces eso es realmente infinanciable por el sector privado y tiene que volver a un valor lógico. Obviamente hay que volver con equidad, hay que volver con mesura, no se puede volver un día para otro. Yo sí me pongo de ejemplo que yo debería bajar 20 kilos, ahora si vos me lo haces bajar en una semana, no lo voy a poder lograr y me voy a generar una situación de salud que no es la ideal. Hay que hacer un plan así como uno tiene que hacer un plan para adelgazar, uno tiene que hacer un plan también para que
el gasto público vaya reduciéndose para que la presión fiscal disminuya sobre el sector privado argentino. Bueno, y en ese plan, por ejemplo, el anuncio de la disolución de la AFIP, por ahora no está publicado en el boletín oficial, se habla de una reducción del 45% de personal, de más de 3.155 puestos de trabajo que van a pasar a disponibilidad. Y ahí, bueno, la entidad que representás, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, pide ahí como un detalle, ¿no?, más pormenorizado del anuncio hecho por el gobierno. Claramente, el gobierno ha dicho qué quiere hacer y no cómo lo quiere hacer, con lo cual uno no puede opinar en detalle, pero sí es claro que el solo hecho del anuncio y la forma que se hizo y a tan pocos días de que termine el blanqueo, digo, genera incertidumbre, genera preocupación. Por ahora la preocupación está circunscripta a que, no tengamos trastornos operativos. La reforma en sí, planteada por lo menos por los dichos del vocero, por el informe del presidente y por Sturzenegger, que son los tres que los tres canales de comunicación para la sociedad de lo que piensa hacer el gobierno, no genera grandes cambios porque se mantiene lo que es DGI y se mantiene lo que es aduana y eso estaba así también en AFIP. Ahora en el ARCA va a seguir manteniendo las dos áreas. Entendemos que AFIP es fundamentalmente un organismo tecnológico que cruza información, que trabaja con información artificial, donde gran parte de la tarea operativa la termina haciendo el profesional contador tributarista que asesora al contribuyente. Cada vez el Estado le fue trasladando más tareas operativas, y ahí está la preocupación, ¿no? Que no haya trastornos operativos, porque eso genera primero una sobrecarga muy grande en la labor que realizan los profesionales contadores tributaristas y además la imposibilidad a veces de que el contribuyente pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y por ende que el Estado no termine de recaudar lo que tiene pensado recaudar. Entonces ahí donde hemos pedido la mayor atención posible. Es lógico que un anuncio de este tipo va a generar una reacción del gremio como la generó con 3 días de paro y con apagón de los sistemas informáticos, y esto nos genera preocupación, ¿no? Porque no vamos a poder cumplir las tareas normales y habituales que tiene que hacer el profesional en el asesoramiento del contribuyente, y el contribuyente no va a poder cumplir con las obligaciones fiscales. Pero por ahora todo sigue como está porque es un anuncio y no fue ni publicado en el boletín oficial, así que AFIP sigue existiendo y sigue funcionando tal como está, salvo por las medidas de fuerza llevadas adelante por los trabajadores que están luchando por los puestos de trabajo. Ayer conversábamos con el secretario gremial. Tal cual es como lo planteas, incluso tampoco hay claridad si el achicamiento es de la estructura solamente de las subdirecciones y que eso lo va a subsumir, una subdirección podrá subsumir a otra, o también va a haber un achicamiento de agencias. Eso no ha trascendido, creo que eso no va a pasar, pero bueno, la preocupación obviamente en los empleados está y es legítima, y la preocupación en los profesionales de no poder de nuevo realizar el asesoramiento profesional de manera fluida y acostumbrada también preocupa. Así que hasta ahora es anuncio de qué hacer, preocupación o expectativa de este lado. Bueno, habrá que esperar cuando digan el cómo y cuando lo comiencen a implementar el impacto que tiene. Por ahora nos hemos puesto a disposición, como siempre, para tratar para colaborar en lo que haga falta para que los procesos que se tengan que dar se den con la menor conflictividad posible y con el mayor diálogo posible para que todas las partes puedan encontrar, conducir las necesidades que tienen cada uno de los sectores. Economista y presidente de FAPSE, José de Simonella, muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que tengan todos un saludo cordial para todos, recuerdo. Muchas gracias, hasta luego. Nos vamos a la pausa.